Esa noche, en un pueblo olvidado entre los cerros de Oaxaca, un maestro rural encontró un documento que cambiaría su vida para siempre, y le costaría todo lo que amaba. ¿Qué harías tú si descubrieras que las personas en las que confiabas planeaban destruir todo aquello por lo que habías luchado? ¿Elegirías tu seguridad o la verdad? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento. Es la historia de cómo un hombre enfrentó a los poderosos de su tierra, de cómo una sola decisión puede cambiar el destino de cientos de personas, y de por qué en ese pueblo, hasta el día de hoy, nadie olvida el nombre del maestro Heraclio Saldívar. Era 1934. San Jerónimo del Monte era uno de esos pueblos que el tiempo parecía haber olvidado. Las casas de adobe se apiñaban alrededor de una plaza polvorosa donde el kiosco de hierro oxidado ya no recordaba cuándo fue su última mano de pintura. Los cerros rodeaban el lugar como gigantes silenciosos, y el único camino de tierra que conectaba al pueblo con el resto del mundo se volvía intransitable cada temporada de lluvias. Heraclio Saldívar había llegado ahí hacía 3 años, enviado por la Secretaría de Educación Pública con la misión de llevar la educación revolucionaria a los rincones más olvidados de México. Era un hombre delgado, de 32 años, con ojos oscuros que transmitían una mezcla de determinación y bondad. Llevaba siempre un zarape de lana sobre los hombros y cargaba bajo el brazo los libros que había traído desde la ciudad. La escuela que él mismo había ayudado a construir con las manos de los campesinos era pequeña pero digna. Un salón con bancas de madera tosca, un pizarrón negro que había costado conseguir, y un patio donde los niños aprendían no solo a leer y escribir, sino también técnicas agrícolas, higiene y cooperativismo. Pero San Jerónimo del Monte no era un pueblo cualquiera. Estaba controlado con mano de hierro por don Casimiro Terrazas, el cacique más poderoso de la región, dueño de las mejores tierras, del único molino de maíz y del pequeño comercio. Don Casimiro había heredado su poder de su padre y su abuelo antes que él. Para él, la llegada de ese maestro del gobierno era una amenaza directa a su manera de hacer las cosas. «Maestro», le había dicho el día que Heraclio llegó al pueblo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises y fríos. «Aquí las cosas funcionan de cierta manera. Los niños aprenden lo que necesitan saber en sus casas. No necesitamos que nadie venga a meter ideas raras en sus cabezas». Heraclio había respondido con respeto pero con firmeza. «Don Casimiro, vengo a cumplir con mi deber. Los niños tienen derecho a la educación. Es la ley». Desde ese día la tensión entre ambos había sido constante pero contenida, como dos animales midiendo fuerzas, esperando el momento adecuado. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. Los primeros meses, Heraclio había trabajado incansablemente. Casa por casa, había convencido a los padres de que enviaran a sus hijos a la escuela. Con paciencia infinita, había enfrentado la desconfianza, los rumores que don Casimiro sembraba sobre él, las amenazas veladas. «Dicen que ese maestro es ateo», murmuraban en el mercado. «Dicen que quiere quitarles sus tierras para dárselas al gobierno», susurraban en la plaza. Pero poco a poco, la verdad se había abierto camino. Los niños aprendían a leer. Las familias veían cómo sus hijos podían hacer cuentas, cómo entendían documentos que antes los engañaban. La escuela se había convertido en el corazón del pueblo, justo como el gobierno revolucionario había planeado. Heraclio no estaba solo en su labor. Había encontrado aliados inesperados. Jacinta Montes, la partera más respetada del pueblo, una mujer de 60 años con manos sabias y ojos que parecían ver más allá de lo evidente.
Leandro Cruz, un campesino joven que había aprendido a leer en las clases nocturnas del maestro y que ahora organizaba a los otros trabajadores. Y la maestra Natalia Cisneros, enviada hacía un año para ayudar con las niñas, una mujer de 25 años de voz suave, pero voluntad de acero. Entre Heraclio y Natalia había nacido algo más que compañerismo. En las tardes, cuando revisaban las tareas de los niños bajo la luz naranja del atardecer, sus manos a veces se rozaban. En las noches, cuando él caminaba para acompañarla a la casa donde se hospedaba, hablaban de sus sueños para el pueblo, de un futuro mejor. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su amor, tan puro y esperanzado, estaba a punto de ser arrastrado por una tormenta que ninguno podía imaginar. Porque don Casimiro no había estado quieto, solo había estado esperando. Una noche de septiembre, Heraclio trabajaba tarde en la escuela, preparando las lecciones de la semana siguiente. La única luz venía de una lámpara de petróleo que proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Afuera el viento silbaba entre los mezquites y el pueblo dormía bajo un cielo estrellado. Escuchó pasos afuera, rápidos, nerviosos. Cuando abrió la puerta, encontró a Leandro. El joven campesino estaba sudando, agitado, con el sombrero en la mano. «Maestro», dijo con voz entrecortada, «tiene que ver esto, ahora». Le extendió un sobre de papel grueso, sellado con lacre. «Lo encontré en casa de don Casimiro. Trabajo allí de vez en cuando, limpiando los establos. Esta noche lo vi dejar esto sobre su escritorio y salir a hablar con unos hombres. No sé por qué, pero algo me dijo que tenía que verlo. Rompí el sello». Heraclio tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias hojas escritas con letra cuidadosa. A medida que leía, la sangre se le fue helando en las venas. Era una carta dirigida al gobernador del estado. En ella, don Casimiro y otros 3 caciques de la región acusaban a Heraclio Saldívar de ser un agitador comunista peligroso, de incitar a la rebelión entre los campesinos, de robar fondos destinados a la escuela, de abusar de su posición para seducir a mujeres del pueblo. Pero eso no era lo peor. El documento incluía un plan detallado: provocar un incidente violento en el pueblo, culpar al maestro y usar eso como pretexto para cerrar la escuela permanentemente y expulsar a todos los maestros federales de la región. Había fechas, nombres de personas que serían sobornadas para testificar en su contra, incluso el nombre del funcionario del gobierno estatal que ya había sido comprado. «Van a quemar la escuela», leyó Heraclio en voz alta, con horror creciente. «El próximo domingo, durante la fiesta patronal, cuando todos estén en la plaza, van a quemar la escuela y decir que fui yo, que perdí la razón». Leandro estaba pálido. «¿Qué vamos a hacer, maestro?». Sin saberlo, con esas palabras, acababan de cambiar su destino para siempre. Heraclio no durmió esa noche. Sentado en el pequeño cuarto que le servía de habitación, con las hojas del complot extendidas sobre la mesa, su mente trabajaba febrilmente. Tenía 2 opciones. Podía huir, tomar sus cosas, advertir a Natalia y desaparecer antes de que el plan de don Casimiro se ejecutara. Nadie lo culparía. Era un solo hombre contra los poderosos de la región. O podía quedarse y luchar, exponer la conspiración, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que lo superaban completamente. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol penetró por la ventana, Heraclio ya había tomado su decisión. Reunió a sus aliados en la escuela antes de que saliera el sol: Jacinta, Leandro, Natalia y otros 5 campesinos en los que confiaba plenamente. «Esto es lo que está pasando», les dijo, mostrándoles el documento. Uno por uno, los rostros se fueron llenando de horror y rabia. «Tenemos que denunciarlo.
dijo Natalia con voz temblorosa de emoción. Ir a la capital, a hablar con el inspector regional. No va a funcionar, intervino Jacinta con esa sabiduría que da toda una vida. El inspector ya está comprado, lo dice ahí mismo en el papel. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó uno de los campesinos. Nos quedamos con los brazos cruzados mientras nos destruyen. Heraclio respiró profundo. No. Vamos a hacer algo que don Casimiro nunca va a esperar. Vamos a hacer público el plan. Vamos a reunir a todo el pueblo en la plaza el día antes de la fiesta patronal y vamos a leer este documento delante de todos. Vamos a obligarlo a actuar en la luz, no en las sombras. El silencio que siguió era denso, cargado de miedo y esperanza a partes iguales. «Nos va a matar», dijo Leandro en voz baja. «Quizá», respondió Heraclio, «pero si no hacemos nada, de todas formas van a destruir todo lo que hemos construido. Al menos así, el pueblo sabrá la verdad». Lo que ninguno de ellos imaginaba era que don Casimiro ya sabía que el documento había desaparecido. Los siguientes 4 días fueron los más tensos que San Jerónimo del Monte había vivido en décadas. Don Casimiro convocó a una reunión con sus hombres de confianza. En la hacienda, rodeado de sus pistoleros, el cacique golpeó la mesa con el puño. «Ese maldito maestro tiene el documento. Alguien se lo dio. Quiero saber quién». Sus ojos recorrieron los rostros de los presentes. Nadie se atrevía a respirar. «No importa», continuó. «Ya no podemos esperar al domingo. Tenemos que actuar ahora, mañana por la noche». Pero había ojos y oídos en todas partes. Una de las criadas de la hacienda, una muchacha llamada Celeste, que había aprendido a leer en la escuela del maestro, escuchó la conversación desde el corredor. Esa misma noche, corrió a la escuela para advertir. Heraclio tomó otra decisión que cambiaría todo. En lugar de esperar, adelantó la reunión del pueblo para esa misma noche. Mientras el sol se ocultaba tras los cerros, pintando el cielo de naranjas y rojos sangrientos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. No era hora de misa. La gente salió de sus casas, confundida, preocupada. En la plaza, bajo la luz de antorchas y lámparas de petróleo, se fue reuniendo el pueblo completo. Heraclio estaba de pie junto al kiosco, con el documento en las manos. A su lado, Natalia, Jacinta y Leandro. Sus rostros mostraban determinación, pero también miedo. Don Casimiro llegó montado a caballo seguido de sus hombres. Al ver la reunión, la sorpresa en su rostro fue reemplazada rápidamente por rabia fría. «¿Qué significa esto?», gritó. «¿Quién autorizó esta reunión?». Heraclio dio un paso al frente. Su voz era firme, pero quienes lo conocían bien podían detectar el temblor contenido. «Vengo a hablar de una conspiración, don Casimiro, una conspiración contra este pueblo, contra su escuela, contra su futuro», y comenzó a leer. El silencio en la plaza era absoluto. Solo se escuchaba la voz del maestro, leyendo cada palabra del plan, cada nombre, cada fecha. Las caras de los campesinos pasaban de la sorpresa al horror, y luego a la rabia. Cuando terminó, levantó el documento en alto. «Esto es lo que los poderosos piensan de ustedes, que son ignorantes, que pueden manipularlos, que pueden destruir su esperanza, y ustedes no van a hacer nada». Don Casimiro había desmontado, su rostro estaba rojo de furia. «Esas son mentiras. Ese documento es falso. Este hombre es un agitador, un embustero. Entonces explique por qué su sello está en el lacre», gritó Leandro. La multitud comenzó a murmurar. El murmullo creció, se convirtió en voces alzadas, en acusaciones. Y entonces, cuando todo parecía perdido para el cacique, don Casimiro jugó su última carta. «Muy bien», gritó sacando una pistola. «¿Quieren la verdad? Aquí está la verdad. Este pueblo es mío, estas tierras son mías, y nadie, ningún maestro de pacotilla va a venir a decirme
cómo manejar lo que es mío. Apuntó directamente a Heraclio. El tiempo pareció detenerse. Natalia gritó. Jacinta dio un paso adelante. Los campesinos se quedaron paralizados, pero quien se movió fue Leandro. El joven campesino se interpuso entre el maestro y el arma. El disparo resonó en la noche como un trueno. Leandro cayó al suelo. La sangre comenzó a teñir la tierra polvosa de la plaza. El silencio que siguió era más terrible que cualquier grito. Don Casimiro miraba el arma en su mano como si no pudiera creer lo que había hecho. Incluso sus propios hombres retrocedieron horrorizados. Heraclio cayó de rodillas junto a Leandro. El joven lo miraba con ojos que ya comenzaban a nublarse. «Maestro», susurró, «no deje que haya sido en vano». Y con esas palabras, Leandro Cruz, el campesino que había aprendido a leer a los 23 años y que había soñado con un futuro mejor para su pueblo, cerró los ojos para siempre. Lo que sucedió después fue como un río que rompe su dique. Los campesinos se abalanzaron sobre don Casimiro y sus hombres, no con violencia, sino con algo más poderoso, con su número, con su rabia contenida durante generaciones, con su dignidad recién descubierta. Desarmaron al cacique, lo sujetaron. Alguien corrió a buscar al único gendarme del pueblo, un hombre que hasta ese momento había estado en el bolsillo de don Casimiro, pero que ahora, frente al cadáver de Leandro y la evidencia del complot, no tuvo más opción que arrestar a los conspiradores. Pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Los días que siguieron fueron un torbellino. Llegaron autoridades de la capital, inspectores, jueces, periodistas. El caso se volvió un escándalo nacional. El maestro rural que había expuesto una conspiración de caciques, el joven campesino mártir de la educación revolucionaria. Don Casimiro y sus cómplices fueron llevados a la cárcel. El funcionario corrupto del gobierno estatal fue destituido. La Secretaría de Educación Pública prometió más recursos para las escuelas rurales de la región. En San Jerónimo del Monte, la escuela no solo sobrevivió, sino que creció. Se construyó un edificio nuevo, más grande. Llegaron más maestros. Se estableció una biblioteca. Pero Heraclio Saldívar no estaba ahí para verlo. 3 semanas después del incidente, una noche en la que la luna llena iluminaba los cerros, Heraclio hizo su maleta. Era una maleta pequeña, con solo lo esencial, algunos libros, ropa, el zarape que lo había acompañado desde que llegó al pueblo. Natalia lo encontró en la escuela, guardando sus últimas pertenencias. ¿Te vas?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Él asintió sin mirarla. No puedo quedarme. Cada vez que paso por la plaza, veo su sangre en el suelo. Cada vez que doy clase, veo su silla vacía. Leandro murió por mi decisión, Natalia, por mi plan. Murió por lo que creía, dijo ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Murió para que este pueblo pudiera ser libre. Lo sé, respondió Heraclio, finalmente girándose para mirarla. Sus ojos estaban rojos, exhaustos. Pero eso no hace que sea más fácil cargar con eso. Se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas. «Quédate tú», le dijo. «Termina lo que empezamos. Este pueblo te necesita. Los niños te necesitan. Tú puedes darles el futuro que Leandro soñó». «¿Y nosotros?», preguntó ella con voz quebrada. Heraclio sonrió con tristeza. Era una sonrisa que contenía todo el amor y todo el dolor del mundo. «Nosotros éramos un sueño de tiempos más simples, y los sueños a veces tienen que sacrificarse por cosas más grandes». Se besaron por última vez bajo la luz de la luna. Fue un beso que sabía a lágrimas, a despedida, a todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, Heraclio Saldívar ya se había ido.
Nadie en San Jerónimo del Monte volvió a verlo. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. Pasaron los años. La escuela de San Jerónimo del Monte se convirtió en un modelo para la región. Natalia Cisneros se quedó allí durante 30 años más, educando a 2 generaciones completas de niños. En la plaza, donde antes estaba el viejo kiosco, se levantó un monumento. Una placa de bronce con 2 nombres, Leandro Cruz y Heraclio Saldívar. El primero, el mártir. El segundo, el maestro que tuvo que cargar con el peso de su sacrificio. Algunos decían que Heraclio había ido a la capital, que trabajaba en alguna oficina del gobierno, enterrando su pasado en papeles y rutinas. Otros juraban haberlo visto en pueblos lejanos, siempre con su zarape, siempre con sus libros, llevando la educación a rincones olvidados, pero nunca quedándose el tiempo suficiente para echar raíces. Natalia nunca se casó. En las tardes, cuando el trabajo terminaba, a veces miraba hacia los cerros con una expresión que sus alumnos no podían descifrar. Era una mezcla de melancolía y orgullo, de pérdida y satisfacción. «Maestra», le preguntó una vez una de sus alumnas más curiosas, «¿es cierto que el maestro Heraclio era su novio?» Natalia sonrió con esa sonrisa triste que había perfeccionado con los años. «Era más que eso, niña. Era la promesa de un futuro diferente. Pero a veces, para que el futuro llegue, algunos tienen que quedarse en el camino». Y así fue como un maestro rural enfrentó a los poderosos de su tierra y pagó el precio de la verdad. Porque en la vida hay decisiones que te marcan para siempre, y hay victorias que cuestan más que las derrotas. Heraclio salvó a su pueblo, pero perdió su hogar, su amor y la paz de su alma. Pero también es cierto que el valor verdadero no se mide en lo que ganas, sino en lo que estás dispuesto a perder por aquello en lo que crees. Y en San Jerónimo del Monte, 3 generaciones de niños aprendieron a leer, a escribir, a soñar con un mundo mejor, gracias a un maestro que supo que hay causas por las que vale la pena sacrificarlo todo. Cuentan los ancianos del pueblo que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde los cerros, se puede escuchar una voz leyendo en voz alta, enseñando lecciones que el tiempo no puede borrar. Porque hay historias que no mueren, y hay maestros cuyo legado vive en cada palabra que sus alumnos aprendieron a pronunciar. Esa es la verdadera victoria. La que se mide no en años, sino en generaciones, la que no se escribe en monumentos de bronce, sino en los corazones de quienes aprendieron que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y aunque Heraclio Saldívar caminó solo hacia el horizonte aquella madrugada de septiembre, nunca estuvo realmente solo. Porque cada niño que aprendió a leer en San Jerónimo del Monte llevaba consigo una parte de su espíritu, y eso, al final, es lo único que verdaderamente importa cuando ya todo ha pasado.